la Universidad UNIAC, que tiene por nombre Desarrollo Personal en el Trabajo, organizada por el área de coaching de la universidad. Expone Mónica Campo Valencia, docente UNIAC, y la acompaña Sergio Aravena, director del área de coaching UNIAC. Queremos que pueden realizar sus comentarios y preguntas en los chats, tanto de Facebook como de Zoom. Queda con ustedes Sergio Aravena. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias a Fernanda y también a Joao, que del área de producción de la universidad nos permiten tener estos conversatorios. Muchas gracias a Mónica, docente de nuestra universidad, de nuestra área de coaching. Y por supuesto, muchas gracias para todas y para todos ustedes que están ahí en las camaritas y se dan este tiempo para compartir esta actividad. Desde hace varios meses, nuestra área de coaching, como una instancia de conversación con nuestros estudiantes, debido al cierre de la universidad, por el asunto de la pandemia, e iniciamos estos conversatorios como una manera de conversar, de contenerlos emocionalmente, y con el paso del tiempo hemos ido trayendo también profesionales del coaching del exterior, y jueves a jueves tenemos estos conversatorios, y durante la semana también hemos tenido conversatorios de nuestros docentes, como el caso hoy día de Mónica. Así es que les reitero mis agradecimientos desde mi experiencia, desde mis años también. El tiempo es vida. Entonces ustedes nos están dando de su vida para poder compartir. Esperamos entonces que la conversación cumpla con sus expectativas y, y se lleven algo que les sirva en el plano personal y en el plano laboral después de esta conversación. Ese es nuestro objetivo. Así que, bienvenidos. Bienvenido, Mónica, ¿cómo estás tú? Tienes que apretar el micrófono para salir del mute. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Sergio, por la invitación. Feliz de poder compartir y feliz de ser parte de esta formación en coaching organizacional de UNIAC. Muy contenta. Y feliz, Bueno. feliz de ver caritas por acá también y nombres conocidos. Sí. Bueno, alguien me comentaba por ahí, Nancy, que si puede grabar, si están grabando esta actividad y después la suben al Facebook también. Bueno, oye, Sí. bueno, esta cosa de yo digo, a veces el mundo de la gente que se dedica al coaching eh, tiene mucho cuidado con el tema del lenguaje, porque en realidad el lenguaje, siempre decimos, el lenguaje no es inocente. Y cuando tú le diste el nombre a este conversatorio, desarrollo personal en el trabajo, claro, y a muchos de los que están acá presentes, el título les lleva a, ¿qué será esto, desarrollo personal en el trabajo? Porque entonces ahí está el mundo de las interpretaciones. Cada uno, tú escribes lo que escribes y cada uno interpreta lo que interpreta. Claro. ¿Con qué nos podemos encontrar en esta conversación que nos haga más claridad respecto al título? Sí. Sí, a mí me gustaría comenzar invitándolos a ustedes, a los que están aquí participando, ¿qué asocian, qué interpretan cuando leen este título? ¿Qué asocian cuando hablamos de desarrollo personal en el trabajo? ¿En una palabra, en una frase?
si quieren ponerlo ahí en el chat o abrir su audio y comentarlo así brevemente. ¿Qué ideas se le vienen cuando hablamos de desarrollo personal en el trabajo? Ujú. Buena invitación. Mientras ellos escriben, eh, y por supuesto que si levantan la mano también ahí nos indican, eh, abren su micrófono y nos hacen la pregunta. Lo primero Pero lo primero que se venga. sí, sí. Yo soy escéptico y el lenguaje nos describe a cada uno. Entonces, ¿habrá desarrollo personal en el trabajo? Sí, sí, como mi pregunta, así como una duda. ¿Nos desarrollaremos como personas en el trabajo? Sí, Dice, buena pregunta. Sí, Mauricio dice crecimiento. crecimiento. Sí, pueden ser preguntas también, como Sí. Sergio. ¿Habrá desarrollo personal en el trabajo? Yo creo que una buena pregunta para comenzar. O sea, ir también compartiendo mi visión de lo que yo entiendo por desarrollo personal, para ir haciendo esas distinciones de cómo yo comprendo. Y para mí el desarrollo personal tiene que ver con el desarrollo del potencial del ser humano. Aquí alguien escribe desplegar habilidades de psicología, socialización e interacción con el área laboral. Claro, es desplegar ese potencial, el potencial del ser humano que muchas veces no lo conocemos o lo vamos descubriendo a medida que vamos experimentando la vida, vamos descubriendo eso que tenemos guardado, que podemos ir desarrollando o desplegando, ¿cierto? Y cuando hablamos de desarrollo personal en el trabajo, es más bien una invitación a reflexionar cómo podemos conectar el desarrollo del ser, el desarrollo humano, en los espacios de trabajo, en las organizaciones. Es más bien una invitación a reflexionar y analizar estos desafíos que nos plantea conectar eso, eso que aparentemente son cosas aparte, como que en el trabajo uno habla más de desarrollo profesional y en el ámbito personal uno dice desarrollo personal, pero siempre estamos hablando de la persona. Ahora también cuando hablamos de desarrollo personal, persona también lo podemos interpretar como personalidad, como máscara, como ego también. Entonces quizás ahí hacer una distinción, eh, que en este contexto para mí desarrollo personal sería desarrollo del ser, de todas sus dimensiones. ¿Ya? Y también partir este cuestionamiento que yo me hago, y yo creo que todos han vivido algo similar o conocen a alguien, ¿ya? Que haya tenido una crisis existencial que afecta su dimensión laboral, ¿ya? Y que tiene que ver con la búsqueda de sentido, ¿ya? Algo que se ve constante. Esto no me llena, no sé si es lo que quiero hacer, quiero algo distinto. ¿Ya? Constantemente estamos preguntándonos cuál es el sentido o el propósito de nuestra vida. Y hoy más que nunca, con todo esto que hemos estado viviendo por motivo de la pandemia, han aparecido más esos cuestionamientos. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que quiero hacer? Y, y bueno, y siento que tanto las personas estamos cambiando como las organizaciones estamos cambiando. Creo que hemos sido educados para vivir en un mundo que ya está dejando de existir, un mundo que está cambiando. Y nos desafía a desarrollar nuevas habilidades, a crear nuevos espacios relacionales para poder de nuevo encontrar un nuevo equilibrio. Y el espacio
laboral, el espacio de trabajo no es menor, porque dedicamos mucho tiempo, mucha parte de nuestra vida a, a vivir en ese espacio, a relacionarnos. Entonces, cuando aparecen estos cuestionamientos de cuál es el sentido, cuál es el propósito, a mí se me ocurren, bueno, muchas cosas, y entre ellas se me ocurre pensar que el trabajo, la organización, no es la única responsable de brindarnos espacios para desarrollarnos, ¿ya? Sino que también es nuestra responsabilidad como personas conocernos, descubrir cuál es mi propósito para poder, desde ese descubrimiento de lo que yo soy, poder ofrecerlo al servicio de la organización. ¿Ya? Hay, hay algunas creencias o hemos vivido mucho tiempo con esta idea de que tenemos que adaptarnos y contribuir al propósito de la organización, independiente del propósito personal. ¿Ya? Y bueno, gran parte del trabajo que se hace en las organizaciones es buscar cómo acercar a las personas que se sientan parte de la organización, que compartan este propósito, que colaboren para el desarrollo y el cumplimiento de la misión, de la visión. Pero yo me cuestiono qué pasa ahí cuando sientes que no encajas con ese propósito, o que no te resuena tanto. Entonces propuse este tema desarrollo personal en trabajo porque creo que es necesario también que nos vayamos empoderando, ¿ya? De hacernos cargo de nuestro bienestar, de todos los espacios que ocupamos, ¿ya? De hacernos cargo de descubrir también qué es lo que yo puedo aportar al mundo. Porque cuando todo lo que hago lo hago desde una autenticidad, desde un, un autoconocimiento que me lleva a desplegar un potencial real, auténtico, entonces ese espacio donde yo me voy a desenvolver ya va a estar en resonancia conmigo y ya no voy a cargar de expectativas a ese espacio y me voy a relacionar de otra forma. No sé si me siguen por ahí, qué les resuena. Sí. Lo que yo escucho es, primero, hacerme cargo yo de mi desarrollo personal, y eso pasa por tener claro mi propósito, ¿no es cierto? Mi misión. ¿Eso? Claro, Y luego, eh, como somos seres relacionales, donde vayamos, y por supuesto en el trabajo, la idea es, lo queramos o no, yo creo, ¿no? Que, que con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, algo me está señalando para crecer también, para crecer como persona, para desarrollarme como persona. O sea, tiene que ver con esta mirada que tú tengas de lo importante de desarrollarte, como tú decías, en cualquier ámbito, e incluso en el trabajo, más allá de que haya una instancia formal de desarrollo, de crecimiento personal en el trabajo, que no lo hay, digamos. Y luego está lo otro de estas crisis, ¿no es cierto? En algún momento crisis vocacionales, de que estoy en un trabajo que no me llena, que lo paso mal, que no lo disfruto, y entonces, ¿cómo hacer compatible eso con mi desarrollo personal? Eso me surge. sí. Sí, en eso, en esa reflexión, en esos cuestionamientos, yo siempre invito a observar qué estoy atribuyendo
a ese espacio que siento que le falta ese espacio que no me permite a mí desarrollarme. Y cuando logro ir precisando que eso que no me da este espacio, que no me siento llena o plena, y cuando logro ir identificando eso, que puede ser, no sé, el salario o un trabajo que no me está presentando desafíos, no sé, que están cambiando mis prioridades, pueden ser tantas cosas, pero cuando empiezo a identificar, muchas veces, cuando hace ese trabajo también de ir hacia adentro tuyo, buscando las respuestas, muchas veces te encuentras que eres tú misma en ese espacio que se está poniendo esas barreras, y eso tiene que ver más con un aprendizaje personal, y que cuando tú lo logras incorporar, lo logras comprender, hay un orden, se empieza a ordenar todo también. Y siento que estamos en ese tránsito. Yo veo, si pensamos la organización como un sistema, ¿ya? Que tiene sus rigideces, tiene sus creencias, tiene sus formas de conducirse también, y ese sistema ha sido así por mucho tiempo. Las empresas más convencionales tienen una forma de conducirse desde que la han ido practicando y reforzando mucho tiempo, y eso lo veo con el símil de nuestra personalidad. Nosotros tenemos una forma de conducirnos en la vida que hemos venido repitiendo, reforzando y reforzando, ¿cierto? Entonces, estamos en una era de cambios, de movimientos, y las organizaciones necesitan irse flexibilizando a la par que las personas también necesitamos irnos flexibilizando. Las nuevas generaciones que hoy están presentes en los trabajos son personas, por ejemplo, la generación millennials, la generación Z que le llaman, son generaciones que exigen también más flexibilidad y que conviven con otras generaciones que tienen, bueno, otra forma, otras creencias, otras expertices, y eso hace que haya una diversidad dentro de las organizaciones que están impulsando a hacer cambios, y más en esta época que estamos viviendo, que hemos tenido lo que hablamos antes, Sergio, de estar aquí hoy en día, trabajando desde la casa mucho. Antes era algo que se discutía y no se veía como algo posible, ¿ya? Y hoy en día cada presión lo estamos haciendo porque no nos queda otra opción. Pero era algo que antes se cuestionaba las organizaciones si resultará, si se podrá, y había mucha resistencia, muchos sesgos también a querer abrir ese espacio. Y hoy en día ya se instaló, y lo que hablamos, queremos que gran parte bueno, del tiempo que el próximo año y quizás los próximos 2 años va a ir de menos a más, va a ir menos tiempo en el trabajo, a más tiempo en la oficina, porque es un proceso de adaptación también de volver a la normalidad, a la nueva normalidad. Pero yo creo que sin duda se va a seguir este movimiento de flexibilidad, de ir incorporando el teletrabajo, porque la misma vida a veces nos va poniendo con esta experiencia. Lo mismo pasa en el ámbito personal laboral, que a veces vas topando, vas chocando con tus bordes, ¿no? Vas chocando con un borde, y ese borde es cuando entramos en esta incomodidad, esta sensación de que algo me falta, de que necesito reorientarme, y es cuando estamos topando con nuestros propios límites, nuestros propios bordes. Y ahí nos aparece la ansiedad, la incertidumbre, ¿ya? Porque necesitamos expandirnos. ¿Ya? Es como ir moviendo el cerco, digo yo. Tenemos que ir moviendo ese borde para que salga un nuevo potencial. Y es como si nuestra esencia, nuestra autenticidad fuera expandiéndose. Y en ese momento que se expande es cuando chocamos con ese cerco. Y las organizaciones, yo lo veo de la misma forma. Se han ido topando con sus cercos, con sus límites, ¿ya? Esa zona donde está el vacío, digamos, como lanzarse a lo desconocido, y han ido también ampliando ese cerco.
¿ya? Y son las mismas personas también que hoy en día están impulsando esos movimientos en las organizaciones. Las mismas los nuevos hábitos de consumo, las nuevas necesidades de las personas en los espacios laborales, están haciendo que las empresas tengan que cambiar, tengan que transformarse y tengan que ampliar esta área que antes no existía, el área de bienestar, ¿ya? Estos temas de felicidad en la empresa, bienestar en la empresa, desarrollo personal en la empresa y todo eso no existían y han ido corriendo ese cerco, ampliando ese espacio porque nos damos cuenta que trabajamos con personas, ¿cierto? Y con todo este desarrollo tecnológico, la robótica, se están reemplazando muchas cosas de lo mecánico, de lo automático. Entonces entra mucho más en valor lo que yo como humana tengo para entregar. Y yo siento que las organizaciones van a tener que irse flexibilizando mucho porque estamos descubriendo muchas formas de poder trabajar, no solamente estando ahí full time, sino que al descubrir yo cuál es mi propósito, cuál es lo que yo tengo para aportar, qué es lo mejor que hago, qué es lo que yo gozo haciendo, generalmente lo que yo más disfruto haciendo coincide con qué es lo mejor que hago. Pero cuando empezamos a descubrir eso, es genial, porque ahí hacemos una conexión. O sea, lo que yo mejor hago a veces tiene que ver con lo que mejor disfruto, o lo que más disfruto. Y quizá eso es lo que yo tengo para aportar. Eso es lo que yo tengo para entregar a la empresa. Y eso cambia la dinámica también de la selección de personal, cambia todo, porque el currículum, como lo conocemos, el currículum vitae, empieza a quedar un poco obsoleto, si pensamos como ya mucho más adelante, porque ya entra lo que la persona tiene para aportar desde la experiencia, desde lo que mejor hace, desde lo que mejor conoce, y eso puede ser alguien que interviene en un momento, no necesariamente tiene que estar ahí full time en una empresa, entonces empezamos a convivir con distintas dinámicas. Hoy en día muchas empresas están incorporando objetivos sociales, ¿ya? Porque se han dado cuenta que las personas se sienten más plenas en los trabajos, más felices, cuando la organización a la que pertenecen apoya una causa social, trabaja por una causa social. ¿Ya? Entonces se han ido dando cuenta de todos estos cambios. Nancy ahí escrito, no alcanzo a leer todo, Sergio, no sé si tú lees por ahí los comentarios. Si alguien quiere comentar algo ahora, va a encender su micrófono. ¿No? ¿Se les resuena algo? ¿Tienen algún comentario, consulta? Sí, ¿qué tal, Mónica? Es Jesús. Sergio, por ahora lo perdimos, Ah, ok. pero vemos cuáles comentarios tenemos por acá. Nancy. Vamos a ver. Sí, pero tienen que reinventarse para proteger tu colaborador. Entra en miedo, soltar. Claro, Julio Pérez, buenas noches. La Fabi. Las antiguas generaciones se niegan a la flexibilidad laboral porque siguen con patrones rígidos de zona de confort. claro. A ver qué más tenemos por acá. Sí. La competencia extranjera y su influencia en el ámbito laboral. Mauricio Ramírez. Nancy Sí. Orellana. No dejan prender el micrófono. Ah, sí, quizás que... Nancy, si tienes la opción de alzar las manos y podemos activarte el micrófono. Muy bien. Igual con todos los participantes. Disculpa, Moni. Sí, gracias. Muchas gracias. Sí, pasa en las organizaciones, sucede lo mismo que a nivel personal. Tenemos miedo a lo desconocido, tenemos miedo a que si nosotros creemos que
tenemos el control, nos hemos hecho expertos en ser como somos. Entonces, cuando nos enfrentamos al cambio, sentimos que estamos perdiendo algo de control, ¿ya? Porque así como lo hemos hecho siempre, lo estamos dejando de hacer. Entonces, a las organizaciones les sucede lo mismo, siempre lo han hecho de una forma, han ido avanzando y perfeccionando esa forma, pero el reinventarse, el innovar, hay mucho miedo, hay que trascender ese miedo. Hay miedo a lo que no conocemos y hoy en día nos ha llegado de frentón toda esta experiencia de la pandemia porque nos ha hecho trascender esos límites que de otra forma nos hubiésemos quizá demorado un montón de tiempo. Son estas experiencias, estas crisis que nos hacen remover y ir ampliando, moviendo el cerco, ir ampliando el potencial que tenemos. Claro, hay distintas también culturas organizacionales, y bueno, hay muchos estudios también que pueden buscar estudios de bienestar, de felicidad en la empresa, y ahí van viendo cuáles son las variables que aportan ese bienestar, y sobre todo las generaciones millennial y las posteriores, que son los futuros trabajadores que van a ir cambiando el sistema. Valora mucho la flexibilidad de la empresa, ¿ya? Porque muchas personas hoy en día buscan experiencias de vida, ¿ya? No solamente el dinero, sino que el dinero para poder vivir la vida que quieren. Yo creo que muchos deseamos eso, ¿cierto? Todos nos preguntamos cómo vivir la vida que quiero, cómo trabajar en algo que me haga sentido. Entonces eso, y también hay un aumento del emprendimiento, hay un aumento del trabajo independiente, de la autoformación, del autodidacta, de los cursos más especializados. Entonces está todo cambiando, está todo así muy rápido y requiere que las organizaciones también vayan ampliando ese espacio, vayan ampliando eh, su mirada y vayan generando instancias para el desarrollo humano. Personas que se sienten vistas, validadas, reconocidas, son personas que van a desear colaborar. También hay estadísticas que hablan de cuando las empresas son más flexibles, también se sienten mucho más responsables y comprometidas con la reputación de la empresa a la que pertenecen, con el cumplimiento de los objetivos también. El bien común, claro, aquí pone Nancy, sí, se habla hoy en día, se está hablando más que pensar en el bien personal, en el bien común. Y bueno, y es la tendencia también con todas estas empresas que se están focalizando en su relación con la comunidad, con el bienestar social también. Ya vemos también cómo se van relacionando las organizaciones con el mundo también del emprendimiento, o sea, se están viendo dinámicas que antes no se veían, antes todo ocurría como adentro de la organización. Y ahora la organización está interactuando con la comunidad, con los emprendedores, con personas, ¿ya?, que han descubierto su potencial, que lo han puesto al servicio y que conectan con las empresas también para aportar eso que han descubierto. ¿Ya? Empresas que hoy llaman a concursos a la comunidad para que les resuelvan problemas que ellos no han podido resolver, por ejemplo, ¿ya?, de tratamientos de agua, de residuos, etcétera, y es la comunidad que postula y le hace las propuestas. Entonces son organizaciones que están cambiando, que se están moviendo, muchas se están flexibilizando, están incorporando las necesidades de los trabajadores más allá de lo que conocíamos. Ya no es solamente el desarrollo profesional, los estudios, el cargo, la responsabilidad que ocupan también, sino el sentido que les hace, ¿ya?,
también la empresa tampoco le va a entregar todo, tampoco le va a satisfacer, va a llenar todos esos espacios de búsqueda de sentido, ¿ya? Pero también ahí la flexibilidad que pueda tener el trabajo, las dinámicas que se pueden dar ahí, pueden facilitar que esa persona pueda complementar con otras áreas donde se desarrolla, que nutren a la persona y que la hacen también desempeñarse de mejor forma en el trabajo. Por ejemplo, hay algunos estudios que hablan de que dentro de las 5 cosas que más valoran como beneficios, sobre todo la generación millennial y Z, son estos convenios que hacen con los gimnasios y que lo ocupan a la hora de almuerzo, por ejemplo. Y eso es algo que no es algo que le está dando, no es un espacio dentro de la empresa, pero sí es un beneficio que da la organización, ¿ya? Y un espacio que las personas valoran porque es algo que perciben que es para ellos, que les sirve. Nancy dice, eso ya pasa a ser una estrategia, eso falta, la cultura de la comunidad. Claro, el trabajo es un factor de promoción para el bien común. Sí, totalmente de acuerdo, Nancy. No sé si quieren comentar algo más. Sergio, te habíamos perdido. Sí, me había perdido. A mí me interesaría darle un poquito más de vuelta a esto del sentido de comunidad en el trabajo, que puede ser en el tema del desarrollo personal, yo lo siento una necesidad también humana. O sea, uno va a un trabajo y no es un autómata, no es una máquina, y yo necesito, por ejemplo, sentirme escuchado, necesito que me feliciten, necesito, digamos, que me respeten, necesito sentirme parte de una comunidad. Y generalmente, desde mi experiencia, a veces converso con los trabajadores y no, sabe que yo me siento un número aquí, yo soy un root, nomás soy un root, y, y a veces, claro, hay comportamientos en las empresas que, que desaniman esta entrega de vocación o de lo mejor de mí hacia la empresa, porque cuando la empresa quiere, por ejemplo, reducir costos, ahí somos recursos nomás y listo, se acabó. Eliminamos personas, lo que está pasando ahora, ¿no es cierto? O sea, lo primero es eliminar personas. Entonces, lo que yo denomino esa incongruencia entre, entre que nosotros los trabajadores somos la parte esencial de una empresa, pero en el día a día existen prácticas que no son coherentes con eso. Claro. Yo necesito, digamos, sentirme parte de una comunidad. Una de las motivaciones, digamos, de la escala de Maslow, ¿no es cierto? Por eso pertenecemos a una comunidad, necesitamos sentirnos parte de una comunidad. Y cuando mi jefe, por ejemplo, no nos cita reuniones, no nos da retroalimentación, ¿qué, qué puedo sentir yo frente a eso? Entonces, para mí, el sentido de comunidad tiene que ver con el trabajo con otros y para otros, donde realmente hay esa relación. No habla mucho de trabajo en equipo, de equipos, de todo tipo, pero ¿cómo ves tú esa parte, digamos, de poder alinear mis expectativas, que son expectativas humanas, Claro. con lo que pasa hoy día o con lo que pasa en algunas organizaciones, en algunas empresas, donde eso causa más frustración e incluso sufrimiento de las personas? Sí. Voy aquí a activarle el audio a Nancy antes de compartir mi visión. Ahí, Nancy. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos.
Oye, sí, mira, estoy totalmente de acuerdo en lo que tú estás hablando. Yo ahora estoy en teletrabajo, y sabes que al principio me costó mucho acostumbrarme a esta modalidad. Tengo 3 hijos y soy jefa de hogar. Gracias a Dios trabajo en una institución que me brinda todo lo que tú estás diciendo. La ayuda psicológica, la ayuda moral, la ayuda física. O sea, no nos ha dejado de lado en ningún momento en esto. Mira, yo llevo 7 veces encerrada y siento que mi empleador jamás me ha dejado botada. Siento eso. Y claro, y es bacán que eso esté en boga hoy en día para que muchas empresas se den cuenta que el colaborador es parte importante de una empresa y que necesita estar bien para que la empresa pueda producir más. O sea, yo estudié ingeniería en administración, entonces todo esto va como relacionado, muy relacionado en el tema. Siento que todo lo que estás diciendo, o sea, va también parte de hacer estrategias en la parte de recursos humanos, que tienen que saber conocer, informarse de cómo se siente el trabajador cuando está en casa. ¿Cachai? Ponte tú, yo ahora, como tú decías, he hecho muchos cursos, he estado en muchos conversatorios, he aprendido mucho, he aprovechado mucho el tiempo que estoy acá, que llevo 7 meses, estoy también empezando mi emprendimiento, y te juro que todos estos conversatorios, todos estos cursos, todo esto ha servido de mucho. O sea, siempre hay que mirar el vaso medio lleno y que hay que tomar todo lo que pasa como una oportunidad. Eso. Gracias, Nancy. Súper buena experiencia, porque efectivamente a veces las buenas experiencias no tienen tanta publicidad como las malas experiencias. Sí, eso es verdad. Así es. Sí, pensando en esto que comentaba Sergio de cómo sentirnos parte de una comunidad, cómo crear comunidad, yo creo que parte importante es conocerse, conocer con quienes estoy trabajando, compartir con esas personas un poco más de lo humano. Y creo que algo que es súper relevante para crear comunidad es poder tener un sueño en común, poder encontrar eso que nos une a todos los miembros, el poder encontrar o co-crear este propósito común. Eso yo creo que es lo que más genera comunidad, cuando no hay una empatía o un sentido con el propósito de la organización, eso va alejando. Y muchas veces podemos quedarnos ahí por los miedos también, o por hábitos, por este automático que ponemos. Pero creo que cuando hay un bien común, o cuando hay transparencia, cuando hay un propósito compartido, cuando hay un sentirse parte para algo mayor que nos beneficia de alguna u otra forma a todos los que somos parte, eso me hace sentirme parte de una comunidad que voy a cuidar, que voy a respetar y a la que voy a querer aportar. Y eso yo creo que es el gran desafío a la hora desde el momento que empiezo a reclutar personas, ¿ya?, para que compartan este propósito que yo tengo. Sería más bien entrevistarle y decirle, bueno, este es el propósito, ¿te hace sentido? Y bueno, ahí pasa la primera parte de la entrevista. Pero claro, no funciona así en la práctica. Pero eso yo creo que es súper importante, y por eso muchas organizaciones hoy en día están incorporando dentro de su objetivo y dentro de sus estrategias todo lo que tiene que ver con el impacto social o medioambiental. Aparte de la necesidad urgente del cambio climático y de los altos índices también que tenemos de pésima salud mental, de los altos índices de depresión, están tomando acciones también en el mundo organizacional para
para mejorar eso con el área de bienestar y actividades, pero también tiene que ver con una forma de hacer empresa que genera comunidad. Ya las personas, yo creo que les comenté ya que hay estudios donde hablan que hay personas que incluso estarían dispuestas a ganar menos si la organización a la que pertenecen tiene un fin social. ¿Ya? Y no estoy hablando de organizaciones sin fines de lucro, ¿ya? No, a veces asociamos como, si es social, es como una ONG, ¿ya? Y no es así, o sea, una empresa puede ser cualquier tipo de sociedad, de cualquier constitución legal, pero que dentro de sus objetivos lo que busca es ser un aporte para un mundo mejor. O sea, lo que hace la empresa ayuda a crear un mundo mejor o incorpora prácticas para, que quizás no es el objetivo principal, pero dentro de sus prácticas o de su hacer, incorpora a la comunidad y las necesidades reales de las personas y del medio ambiente. Es como una orientación al bien común, ¿no es cierto? Claro, Y esto que a veces es un lugar bastante pronunciado, incluso llega a ser manipulado, pero el tema de que somos parte de una comunidad, de un mismo universo, de una misma tierra, de los mismos recursos, que si abusamos de esta naturaleza al final, eh, si no tenemos esa conciencia y todos estamos en esa conciencia, claro. esto no va, no, nos lleva a un mal resultado. Yo estoy de acuerdo contigo, incluso tengo un librito por ahí que no sé si lo tenga a mano, pero de muchas empresas que hoy día están cambiando sus prácticas y eso lo asocio hace 2 semanas. Carlos Peña en el Mercurio, él hablaba de una empresa chilena que, que está invitando a sus trabajadores a formar parte de la empresa. Y yo creo que ese modelo que en varias partes del mundo ya está ya, yo creo que eso también es un camino, ¿te fijas? O sea, que los trabajadores no solamente nos sintamos parte de las pérdidas, sino que también de las utilidades. Eso construye comunidad, mucho más concreto. Todos trabajamos, quien más, quien menos, trabajamos por un sueldo, por un beneficio económico. La Sí, empresa me compra mi know-how, yo estoy dispuesto a la cantidad de horas por eso, y está bien, y estoy de acuerdo, yo firmé un contrato, etcétera, etcétera. Pero ¿qué tal si también en las utilidades también somos copartícipes de eso? ¿Cómo sí, lo ves eso tú? sí. Yo ¿Cómo lo ves eso? lo he escuchado, sé que hay organizaciones que están funcionando así, que reparten ponen como accionistas también a sus Este, colaboradores, repartir las este, organizaciones. este libro que se llama Reinventar las organizaciones, que es de este autor, eh, da cuenta de varias experiencias eh, en varias partes del mundo, y como tú dices, y no son organizaciones gubernamentales, no son ONG, son empresas que han cambiado el sistema de relación trabajador-empresa. Y tiene que ver con eso, con el sentido de comunidad, con el sentido de que, por ejemplo, yo creo que hoy día uno de los paradigmas que se le ha roto a esos jefes, que eran jefes que tenían que estar encima del trabajador, que eran controladores, y hoy día, oye, Sergio está en la casa, ¿qué hará en la casa? ¿Te fijas? Entonces, todo Sí, esas creencias de que tengo que estar ahí sobre el trabajador, eh, bueno,
incluso al extremo. Hoy día mucha gente se queja de que está trabajando más horas en el teletrabajo que si estuviera en el presencial. Esos son los temas las variables que están entrando hoy día a las organizaciones y que las organizaciones tienen que hacerse cargo, hacerse cargo. Sí, una organización que está cambiando, el mundo está cambiando velozmente y cada vez tenemos que ser más y más flexibles. Yo trabajé muchos años también en el área comercial de empresas y trabajaba sin horario y se sabía que en estudios y bueno, y de distintos autores que sí era productivo trabajar de esta forma, con base a objetivos, y que la gente estaba mucho más feliz, pero había igual mucha resistencia. Y pasó esto y nos puso de un día para otro a todos a tener que rápidamente adaptarse al teletrabajo, y ha funcionado, y pasa eso, que mucha gente dice que el día se le hace nada, que trabaja más horas que en la oficina, y bueno, y cada uno también con sus realidades ha ido desafiando y todo lo que se va presentando, y ha ido creciendo también. Entonces hay un crecimiento también en esto que parece como imposible, nos ha ido mostrando que sí podemos, y ahí vamos creciendo. También que tengo una empresa, también he querido ir incorporando nuevas visiones, innovando, y también ha sido un aprendizaje, porque uno tiene con los modelos que conoce, que ha visto, y todavía no es tan masivo estas empresas con propósito, empresas sociales o empresas que tienen desarrollada esa área. Entonces también es un aprendizaje para la organización, un aprendizaje de ir soltando este control, esta desconfianza que al final termina siendo mutua. Porque si la empresa desconfía de los trabajadores, el trabajador desconfía de la empresa. O sea, y claro, y cuánto se llevarán en los bolsillos, me bajaron el sueldo y quizás a quien no se lo bajaron, no sé, también se genera esa desconfianza. Sí, Entonces, cierto. el ir soltando ese control, el ir transparentando, la cercanía también, y el ir visualizándose, bueno, se habla mucho desde hace tiempo que el tomar conciencia de lo que uno aporta dentro de la organización al producto, por ejemplo, que se ofrece al mercado, ¿ya? Que esa persona que hizo una pieza chiquitita es algo que le sirve a otra persona, el visualizar que mi trabajo está puesto ahí también en eso que ayuda o que sirve a la persona. Ahora también eh, es una necesidad también de las personas sentir que lo que hacen es útil, ¿ya? Pero en otros términos, ya no solo como de la pieza, sino que esto que hago día a día, el tiempo que invierto, es útil. Y aún más profundo, las nuevas generaciones, ¿ya? Que son las que han impulsado muchos cambios también acá en Chile, también necesitan no solo que sea útil, sino que haga bien, que influya positivamente en las personas o en el planeta. Hay mucho interés por el medio ambiente también. Entonces, requiere otras formas de relacionarnos al interior de la empresa, otras formas de crear empresas, otras formas de percibir también el éxito de una empresa, un poco lo que hacen el sistema B, que con su certificación promueve estas empresas con fines sociales, y que certifica también y propone esta reinvención del éxito, ya no ver el éxito en base a rentabilidad, sino que definir el éxito en base al impacto que tiene a nivel de las personas, la sociedad y el medio ambiente. Entonces ya requiere un cambio de paradigma muy profundo, y vamos transitando hacia eso. Así como nos cuestan los cambios a nivel personal, también las organizaciones son sistemas con sus miedos, sus rigideces, su personalidad, y que van también rompiendo sus propios límites y desafiando sus propias creencias, y van dando pasitos.
y hay muchas ya, el sistema B, un movimiento que, bueno, yo lo sigo y me encanta, y que ha ido multiplicándose rápidamente acá en Sudamérica y a nivel mundial, y yo creo que por ahí va también, ¿no? Como el ir reinventando el éxito también como que nos define a nivel personal, como el éxito de las organizaciones. Y ahí yo creo que la gente que trabaja en temas de innovación y los coach tienen harto trabajo ahí para ir conectando el potencial de la empresa con el potencial de la persona, de los colaboradores. No solamente La empresa, perdón, la empresa somos los trabajadores, la empresa somos los colaboradores. En la medida que nosotros evolucionemos también, como tú dices, nos desarrollemos, crezcamos, nos estiremos, la empresa va a tener eso también como, como resultado. Eh, yo creo que este contexto de crisis es un momento apropiado para construir una cultura empresarial, laboral. Siempre a mí me ha llamado mucho la atención esto de las empresas declaran, yo he trabajado en empresas, ¿no? Nosotros nos declaramos una empresa a escala humana. Ya, pero ¿qué significa esta empresa a escala humana? No, es que esta es una empresa verdaderamente humana. Ya, pero que las otras son ¿de qué? Son de humanoides, de que si no somos todos humanos, digamos. Entonces, ¿de qué manera esto que se dice, que está escrito en la visión, en la misión, en los objetivos estratégicos? Yo creo que hoy día sí, hoy día esta situación nos da una posibilidad de convertirnos en una cultura verdaderamente humana, basada en el buen vivir de todos, todos, hasta la persona que hace el aseo dentro de la empresa. Hoy día vemos que es importante, ¿no es cierto? Tenemos que valorarlo, la gente que recoge la basura por las calles, ¿no es cierto? Estas enfermeras que mucho uno antes las miraba en menos, no, pues si ella es la única en la que saca las vacinicas de la clínica, digamos, ¿ah? Pero hoy día nos hemos dado cuenta de que todos somos importantes. Yo creo que eso es una cultura verdaderamente humana en términos de, fundamentalmente aquí yo soy muy crítico con la labor de los jefes, porque en el fondo mi empresa la, la hace mi jefe. Entonces, ¿de qué manera los jefes, incluso en la relación, en el día a día, en el trato, tienen un trato conmigo justo, ¿no es cierto? Ecuánime, digamos, de justicia, y como te decía yo, vayamos todos hacia el mismo bien común. Yo creo que ese es el desafío hoy día de la empresa. Yo creo que mucha gente hoy día se está preguntando, a raíz de la cantidad de gente que ha quedado sin trabajo, bueno, y esta era mi empresa la que yo tanto aporté, y lo primero que dijeron es, para afuera, reduzcamos los sueldos, o, o ya, como decía muy bien ese ejemplo que daba delante de Nancy, de que sí, ese jefe que se ocupa por llamarte por teléfono, va a preguntarte cómo has estado con esta pandemia, cómo lo estás pasando, y cambiar el foco de lo productivo, de las metas, hacia a lo relacional, a este desarrollo humano. Claro, sí, porque ahí ve a la persona, eh, se preocupa, y cuando uno se siente visto, se siente involucrado, se siente perteneciente, y eso te hace también asumir esa responsabilidad común. Uh-huh. Bueno, ¿qué dice el chat? Al final con esto todos salimos ganando, de eso se trata de cumplir. Y si eso hay que valorarlo en la empresa, justicia es otra palabra muy importante. Mauricio dice, piensa tú que en Finlandia un profesor es el profesional mejor pagado por su sentido social. No me hagas sufrir, Mauricio, porque yo soy profesor. Nancy, mi empleador es una institución educacional, el dúo. Es lo que nos está dejando esta crisis, darnos cuenta de la importancia del trabajo cumplido, aún el más sencillo.
Sí, sí, porque hasta el trabajo más sencillo, cuando sientes que está aportando algo que es común, que es mayor, te nutre. ¿Ya? Llena un montón de espacio, no solamente el sueldo, ¿cierto? Es también el sentido, qué rico, hizo bien, si sirvió, es útil, soy alguien que puede aportar. Entonces nutre un montón de necesidades humanas también. Eso, exactamente, exactamente. Y eso están demandando hoy en día todos estos cambios, que las organizaciones presten más atención a las necesidades humanas, más allá del desarrollo que hemos hablado mucho a lo largo de la historia, el desarrollo de hacer carrera profesional, sino que también a las necesidades humanas, porque hay Ujú. muchas cosas que suceden, porque somos personas, que afectan nuestro trabajo, que afectan nuestro desempeño. Claro. Cosas que no tienen que ver con lo que sucede ahí en el trabajo, que lo que sucede con los hijos, con la pareja, con la familia, salud, y que afectan. Entonces, hay tantas dimensiones que atender, pero hay algunas de esas necesidades que sí pueden atenderse desde el espacio de lo que es la organización, ¿ya? Desde lo que le corresponde realmente a la organización, no todo. También ahí es cuando nos Mm, tenemos que hacer cargo nosotros, ¿ya? De qué resolvemos y qué nos llevamos a la organización y después reclamamos y qué tiene que ver más con nosotros. cierto, Ahí viene también cierto, el desarrollo personal. cierto. ¿Y qué nos aporta, así como, qué debiéramos, así como tareas, o no tareas, sino que como actividades? eh, si cambio yo, es posible que cambie la empresa. Así que por lo tanto yo quiero asumir mi propio cambio. ¿Cuáles serían algunas sugerencias que tú nos darías a nosotros para este desarrollo personal, pensándolo en la empresa también? Por dónde comenzar? Uh, Yo digo que el desarrollo personal, el desarrollo del ser humano, empieza cuando uno pilla así como el hilito de la madeja, la punta, ¿Dónde está la agarra, hebra, la hebra de la línea roja, del hilo rojo? Eso es, el hilo rojo. claro, tomas la hebra y ahí empiezas a veces a enrollar, a desenrollar, y te vas encontrando con nuditos, pero ya agarraste el hilo, ya, cuando dicen agarraste el hilo. Y parte de eso es preguntarse, desafiar las propias creencias. ¿Y eso qué es? Es salir del automático. Hacemos muchas cosas en automático, ¿cierto? Como antes de la pandemia. Estábamos acostumbrados que salíamos y iba a haber locomoción, que íbamos a ir al trabajo, teníamos un mundo controlado desde la personalidad, desde el ego, y de pronto todo eso cambió. Y, y cambió y nos hizo adaptarnos, ¿cierto? Salir del automático, ¿ya? Y cuando empezamos a salir del automático, ya no sabíamos si íbamos a tener locomoción, hasta cuándo iba a ser esto, y esto se empieza a extender, y ya no es un mes, son 2 meses y no sabemos hasta cuándo. Eso empieza a sacarte cada vez más del automático, de la zona de confort. Y eso mismo también les pasó a las organizaciones, que tuvieron que ir improvisando y adaptándose. Y a nivel personal empiezas a conectarte, ¿cierto?, con este nuevo escenario desconocido, y aparece la ansiedad, la angustia, la incertidumbre, el miedo, y ahí esa es una gran oportunidad para indagar en nuestro mundo interior, para saber, bueno, ¿qué me pasa? Y mucha gente se ha empezado a cuestionar a partir de la pandemia, qué quiero hacer con mi vida, cuáles son mis prioridades, y cuando empiezas a observar cuáles son tus reales necesidades, cuáles son tus sueños, qué estás haciendo para cumplirlos. Entonces empiezas a hacerte cargo y a responsabilizarte también de tu propio desarrollo. Y ahí también empiezas a cuestionar tu espacio de trabajo. ¿Es algo que te llena? ¿Estás haciendo lo que te gusta? Y también es válido
decir, y también es hacerse cargo de decir, bueno, esto no es lo que yo quiero, y me doy cuenta y también puedo asumir ese riesgo de hacer otra cosa o de cambiar mi disposición también en el trabajo. Entonces, el poder ocupar este aventón que nos da la naturaleza, la vida, de salir del automático y empezar a mirarnos para conectar con nuestro propósito, para conectar con eso que me gusta, con eso que disfruto, con eso que yo tengo para aportar al mundo, que yo tengo para colaborar en esto que yo quiero construir, ¿ya? En este sueño que quiero construir para mí, para mi familia, para el mundo, para lo que sea, pero todos tenemos algún sueño, y ir descubriendo cuáles son esas potencialidades que yo no he ido desarrollando, ¿ya? Y atreverse a mirar más allá del miedo. El miedo es una ilusión, detrás del miedo hay un deseo que quiere ser realizado. Eso estaba pensando, incluso puede ser, como tú dices, una crisis, un quiebre, incluso de mis valores personales. Yo estaba en esta vorágine de consumismo, por ejemplo. Consumir, 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 endeudarme, endeudarme, endeudarme. Y hoy día puede ser esta casi una oportunidad de cambiar mi escala de valores, ¿no es cierto? Llevado a un extremo, eh, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Estaba metido en el consumismo, de tener cosas, de endeudarme, de endeudarme. Y estaba pensando cuando tú hablas de salir, me sacaron de la zona cómoda, estaba acordando de ese librito famoso que se vendía en todas las cunetas, digamos, ¿quién se ha llevado mi queso? Cuando Sí, de repente, ¿no es cierto? Yo que me sentía, pero tenía mi quesera, estaba segura, y ahora me dicen, no, ¿sabes qué más? Para afuera. O sea, es muy fuerte la situación. O sea, estar cesante, estar sin trabajo es una cosa de dignidad humana, es muy duro, muy duro. sí, Entonces, en este cambio que tú nos propones, pues puede ser, pienso, eh, un momento de sufrimiento, ¿no? De dolor. sí, sí, hay dolor, pero, por ejemplo, si lo vemos desde las neurociencias, el, el estrés, ahí está el estrés positivo y el estrés negativo, ¿no? Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones de estrés, donde eso mismo provoca angustia, sufrimiento, y no tenemos formas de autorregularnos, claro, vamos entrando en un círculo vicioso, ¿ya? De altos niveles de estrés y que nos vamos intoxicando y va afectando cada vez más. Pero cuando estamos viviendo un estrés, que lo vivimos como algo desafiante y empezamos a despertar habilidades nuevas, ¿ya? Y nos ponemos en una actitud más bien de tomarlo como un desafío, entonces ese estrés se convierte en algo positivo, porque ese estrés sería como este cerco que te está molestando, pero que te das cuenta que llegaste a un tope y Y me necesitas, moviliza, no me paraliza, digamos. claro, te moviliza a expandir, a correr el cerco o a sacar el cerco o a hacer un cerco más chiquitito, depende de la realidad de cada uno. Entonces, Correcto. el, las crisis también pueden ser grandes oportunidades para conocerse, para redescubrirse y también permitirse ir redefiniendo el propósito. Tenemos una idea también de que tenemos que tener, incluso cuando salimos del colegio, tenemos que tener definido qué vamos a hacer en la vida. Como si Para no toda hubiese, la vida. no hay derecho a arrepentirse. Como si a esa edad no fuéramos, como si el Ujú. ser alguien es algo que tenemos que estudiarlo, por ejemplo, o trabajar en algo para hacer. Y ya somos, entonces
el permitirse cambiar, por eso es un trabajo constante de ir mirando las creencias, permitirse equivocarse, permitirse cambiar de opinión, permitirse irme si no me siento cómoda. Entonces esa flexibilidad también es algo que tenemos que ir experimentando nosotros como personas, porque si no también caemos en este juego de pedir todo afuera, ¿ya? O son los culpables o son los responsables de compensarlo siempre como los de afuera, los demás. El jefe, la jefa, los papás, los amigos, no sé, siempre No, están no, como... sí, es bonito también quedarse pegado en la víctima, porque a mí, digamos, porque me Claro, sucede esto a mí, la culpa la tiene el jefe, la culpa la tienen los otros, no yo. Bueno, oye, Mónica, te quiero apuntar ahí con el dedo. No sé si Nelson, alguna pregunta, algún comentario, Rodrigo, que lo estoy viendo con las cámaras también. Por favor, si tienen algún comentario, no tienen más que desmutear su micrófono. Y me gustaría, Nelson, que tú con tu experiencia laboral nos puedas aportar un punto de vista de lo que estamos conversando. ¿Qué dice Nelson Donoso? Cuéntanos. Ok, bueno, buenas noches. Gracias a todos por el conversatorio. A Mónica, hola, Nel. Sergio. Muy interesante y bueno, en el campo laboral, yo soy ingeniero, en este momento estoy trabajando en La Serena, una obra del Centro de Justicia. Y bueno, son más de 200 personas las que estamos en la obra. Entonces también se ve fuerte el tema de la dignidad que la empresa se porta bien en el sentido de apoyar a las personas, que eso es lo más importante. Y es lo ideal que en toda la empresa fuera lo mismo, o sea, hubiera comunicación empleado-empleador. Qué bueno, qué Esa es mi bueno. experiencia Y, personal. y en general, los trabajadores de esa empresa, ¿cómo han sentido este autocuidado y todo vivir esta situación también de miedo, de no contagio? ¿Cómo se ha dado eso en el día a día? Bueno, hay distintos protocolos que se han tomado y la gente de la construcción en general está acostumbrada a cambiar de obra, o sea, se terminó una Sí, obra y se cambia a otro sí, lado. sí. Entonces, en ese sentido, no tienen tanto expectativa de problema de quedarse cesante. Sí, un Sí. momento, al comienzo, cuando empezó la cuarentena en La Serena, estaban un poco asustados, pero al final, como una obra pública, se siguió trabajando como obra esencial. Entonces la gente no ha tenido problema. Qué bueno, qué bueno, qué bien. Gracias, Nelson. Bien, Gracias. gracias. ¿Rodrigo quiere aportar algo? Rodrigo Pincheira, sacas tu micrófono y después le vamos a preguntar a Edita, que está ahí muy ahí atenta. Sí, Rodrigo, sí, hola, buenas noches. hola. Sí, me pasa un poco, he participado en varios conversatorios y me lleva un poco a la confusión, en el sentido de que la empresa en la que yo trabajo es apoyando el rubro de la minería. Estamos hablando recién, bueno, escuchando ahí lo que son la explotación de los recursos, el tema de la tierra, el medio ambiente y todo. Entonces, hace un par de años también tengo una mirada un poquito distinta en el sentido más social y más ambiental. Entonces, me contrapone y me confunde bastante poder estar en la posición. Y lo otro es que también en la misma empresa, por un tema de desarrollo personal, llevo un poquito más de 6 años, y también estoy haciendo el mismo trabajo con el que empecé. Entonces también ahí veo de que ya llegué a los límites. Entonces tengo esos dos problemas, un poco de los límites, cómo hacer más, y lo otro, que es cambiar un poco el rubro de lo que estoy haciendo. Entonces por eso también participo bastante en los conversatorios, donde también saco bastante ideas, y la idea es poder aclararme también, porque una medida que va pasando el tiempo y los años, va cambiando un poco la forma de pensar, por las motivaciones son distintas. Claro. Qué bonito, qué bonito. Pues yo soy vegano y trabajo en carne dark. Entonces,
Es como que lo que decía Mónica, esto de la visión, la misión de la empresa y sus valores con mis propios valores personales. Claro, en un momento que no hay poco trabajo, digamos, y tengo que trabajar donde me den trabajo, donde pueda estar, lo hago, pero ¿hasta cuándo? Llega un momento, Mónica, en que tú a propósito de este autoconocimiento, de este desarrollo personal, tú dices, ¿estaré en la empresa correcta, digamos? Sí. Sí, un cuestionamiento que yo veo bastante. Y precisamente eso que cuenta Rodrigo es lo que le está pasando a muchas personas. Y por eso son las personas hoy en día las que están desafiando a las empresas a cambiar, a transformarse. Incluso hay ¿Cierto? empresas del área de la minería que están invirtiendo en compensar, digamos, su impacto ambiental en otras actividades. ¿Ya? Por último, están compensando. Sí, Igual que sí, hay sí, otros. sí, sí. O Pero sea, hay una preocupación también, un interés, pensemos que hay un interés genuino en querer colaborar en un mejor mundo. Pero cierto, también son las personas que están con estas necesidades que antes no existían o no se visualizaban. cierto, cierto. Mm. Edita, bueno, yo quiero hacer también aquí un homenaje a todas las mujeres, también Mónica también, porque yo creo que esta situación nuevamente ha puesto a las mujeres, wow, 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 porque trabajador, trabajando con todos los roles de la mujer y ahora más encima con teletrabajo. ¿Qué nos cuentas tú, Edita? Mira, yo hace mucho tiempo que no trabajo en una institución formal, yo soy contador auditor de primera profesión. Ahora hace mucho tiempo que estoy dedicada a las terapias, pero sí me interesa todo este mundo del trabajo porque mis consultantes igual tienen sus propias historias dentro de lo que es su vida laboral. Entonces, todas estas herramientas a mí me permiten acercarme mucho mejor a ellos. Y en general cuando ellos conversan de todas las situaciones que está pasando, la crisis que está sucediendo ahora, se ven como inmersos y mucho con las manos atadas de no saber qué hacer, de la incertidumbre. Todo esto se veía venir del teletrabajo, pero hay muchos que no saben cómo enfrentarlo en su día a día, lo ven con distancia. Ya había una distancia dentro de las organizaciones porque hay muy poco comunión, ¿cierto?, con los empleados. Yo en mi caso, cuando estuve trabajando en empresas, siempre me importó mucho lo que es el área de recursos humanos, inclusive siendo de la parte finanzas, pero creo que ahí está el centro de lo que son las instituciones. Las personas somos lo que representamos a aquellas y tenemos que ahí estar con esa mirada un poco más emocional, porque yo creo que falta eso dentro de la empresa, a los trabajadores, el dedicarles una mirada, no siempre todo lo que se les puede indicar de manera brusca ellos lo van a adquirir, ¿cierto? O lo van a dar un buen pasar. Entonces, como decía, ahora los consultantes que llegan siempre tienen esa incertidumbre, qué pasa, qué va a pasar, cómo vamos a enfrentar este proceso de cambios de aquí hacia adelante. Y en mi caso yo les digo, hay que tener confianza, confianza como decía Mónica recién, ¿cierto? En los potenciales que se tienen, porque todo está en ir a enfrentar esos desafíos que se están poniendo por delante, para tener esa apertura, una mirada diferente. Entonces ahí yo creo que también hay que tomar esas herramientas que se nos van entregando día a día, de tener la mirada puesta de adquirirlas con la plena confianza de que lo vamos a hacer bien, ¿cierto? Porque falta mucho en ese sentido. La tecnología siempre se ve como algo muy aparte, como algo muy distante,
porque también falta a lo mejor humanizar esa parte de decir si yo te puedo ayudar, si yo te puedo colaborar en ese sentido, para que también haya una cercanía en ese aspecto, porque hay una reticencia. Generalmente yo veía en las empresas, cuando estuve trabajando, que ante cualquier desafío que se tratara de aplicaciones nuevas, una nueva tecnología que llegaba, siempre la reticencia. ¿Por qué? A lo mejor porque no está, a lo mejor de parte de aquellos que están, digamos, en la jefatura de decir, no, esto es un desafío, hay que trabajarlo, hay que incentivarlo más. Entonces yo creo que va por ahí, ponerle un poquito más de emoción a lo que se hace, un poquito más de sentimiento también, para que la persona vea que está en la empresa en una familia, que no lo vea tan distante, que la persona que está haciendo un trabajo, aunque sea muy sencillo, es parte de esa familia, que es parte de un engranaje, que no es un ente aislado, que somos un todo en general. Entonces, por ahí yo creo que también hay desafíos hacia adelante, porque de aquí a futuro estamos con ese desafío de que todo ha cambiado, de que cuando pase todo esto ya no vamos a estar en la misma postura que estuvimos antes. No podemos hablar de una nueva normalidad, sino que como de una nueva etapa que tenemos que empezar a traspasar o hacer mejores eh, como trabajos o adquirir nuevas herramientas, nuevos aprendizajes. Eso yo creo que es lo que podría aportar. Gracias, Edita. Gracias, Edita. Sí, pero muy lindo también lo que escribes. Eso de cumplir los sueños nos da la oportunidad de sentirnos en comunión con nuestro potencial. Qué Claro. bonito eso. Es hacerlo Sí, visible, traerlo a la bonito. luz. Mauricio dice enseñar a ser valientes a las nuevas generaciones. Como dice la Biblia, el trabajo dignifica al ser humano. Y Arturo dice, eh, Mónica habló de cambiar al automático. Dicho esto, ¿qué tanto altera ese cambio automático en nuestras prioridades emocionales? ¿De qué se arraiga nuestra estabilidad psíquica con toda esta crisis y contingencia? Mónica. Sí. Bueno, cambiar el automático es automático producto de un condicionamiento lento y constante desde que nacemos. Lo hemos aprendido. Es algo que hemos ido aprendiendo, o sea, nosotros venimos con todo un potencial y una autenticidad de ser como somos, y por el sistema familiar, por la cultura, por las expectativas incluso antes de nacer, la educación, todo eso nos va como adiestrando, nos va condicionando, y de ahí empezamos a desconectarnos de todo ese potencial y de esa autenticidad, de esa espontaneidad del ser, porque necesitamos, para mí, desde mi visión, la necesidad básica del ser humano es la necesidad de vínculo al nacer. Yo necesito que a él le viene mi mamá y a mi papá. No, solamente sentir el que alguien me pueda alimentar, el que alguien me pueda tomar, el que alguien me cuide, el que alguien me vea al nacer, eso lo interpretamos como sobrevivencia. Entonces, de ahí lo que quiero es que ese vínculo se mantenga. Y de ahí, de acuerdo a la experiencia que cada uno ha tenido desde esa temprana edad, en adelante es como vamos constituyendo nuestra forma de ser. Entonces, Y detrás de de todo, relacionarnos. de relacionarnos con el mundo, con nosotros mismos. Entonces, ahí caemos en ese automático porque esa forma en que nos vamos vinculando a tan temprana edad va funcionando en cierta forma, porque sobreviví, entonces funcionó. Entonces como que mi inconsciente guarda esa información
y dice, bueno, tengo que seguir haciéndolo igual. Entonces el que es bien portadito, el que hace todo bien, correcto y ordenado, va interpretando que, parece que así me quiere mamá, que así me quiere papá, parece que así después me quiere mi pareja y así me quieren en mi trabajo. Entonces no nos damos cuenta de que habían otras posibilidades de ser, de que habían otros deseos que teníamos que los fuimos reprimiendo, por miedo al rechazo, por miedo a no ser querido, por miedo a equivocarse, por lo que sea. Entonces, cuando hablamos de salir del automático, hablamos de ir transformando esa automatización, ese condicionamiento. Y en el fondo es irnos liberando de las propias cárceles que hemos creado, que son pensamientos, formas de pensar el mundo, que nos hacen vivenciar ciertas emociones y nos hacen de esa forma actuar de ciertos modos y por lo tanto generamos ciertas formas de relacionarnos. Entonces cuando salimos del automático, cambia la forma en que nos relacionamos, cambia la emoción desde la cual actuamos, cambia el pensamiento, cambia el sentir. Entonces, las crisis nos plantean eso, la crisis porque algo se desmoronó, algo se salió del automático, algo que no tenía dentro de mis expectativas, algo que no estaba dentro de mi control, sucedió. Entonces, para nuestra esencia, nuestra alma, nuestro potencial, eso es súper positivo que pase la crisis, porque es como, bien, puedo salir. Es como que todo ese potencial que tenemos dentro, o todos esos personajes, que digo yo, todos esos personajes que habitan dentro de uno, que representan potenciales, dicen, por fin tenemos una oportunidad de mostrarnos, ¿ya? De poder experimentar la vida desde otro rol. Entonces, cuando vivimos esa crisis, salimos del automático, cuando la vida nos está poniendo en otro rol que no conocemos, porque siempre hemos actuado desde el mismo rol. Entonces, al contrario, en vez de desestabilizarnos con eso, lo que estamos haciendo es volver al centro. Ese movimiento, esa sacudida, lo que está haciendo es como mover todas las piezas para que se acomode y volver un poco más al centro. Volver de nuevo a un equilibrio, como en la biología misma, en la naturaleza, la homeostasis siempre está buscando el equilibrio y hay partes nuestras que van muriendo, partes, nuestras creencias, de lo que hablaba Rodrigo, hoy día tiene otras prioridades, tiene otra visión, también otras necesidades, entonces darnos permiso para cambiar, darnos permiso para decir, no, yo no quiero ir más por ese camino, aunque dije que ese era mi camino y que estaba segura, como, oye, ahora parece que no. Y darme permiso también para cambiar. Qué bonito. Bueno, estamos terminando. Me quedo con eso, con esa última frase que sería la pepita de oro que no podríamos llevar. Darnos permisos para cambiar. Darnos permiso para cambiar. O sea, la naturaleza nos está mostrando que ya estamos en primavera, ya pasamos el invierno. O sea, el cambio es efectivamente permanente y vivimos en un mundo de impermanencia. Nada es para siempre. Entonces, Mónica, que me quedo con esa frase, eso de darnos permiso para cambiar. Que esta pandemia sea una oportunidad, un salir de nuestra zona cómoda, que nos muestra que tenemos permiso para cambiar, aunque sea por obligación. Sí. A veces uno toma la opción, otras veces la vida te lanza esto. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos por su asistencia. Fernanda, Joao, Jesús. Terminamos. Les dejo a ustedes el micrófono y después nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias, Sergio. Sí, queremos agradecer por esta ponencia, a Mónica en esta oportunidad y a ti, Sergio, como siempre, por acompañarnos. También le queremos recordar a los participantes que estén atentos a la página web de UNIAC para estar informados de los próximos talleres y conversatorios. Y también le queremos informar que si quieren estar o quieren ver de nuevo esta actividad, el video estará disponible en el Facebook y YouTube de la universidad.
Tengan todos buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Edita. Chao, Carla, Rodrigo. Chao, Mónica. Chao, chao Sergio, chao a Chao, todos. Cristian. Chao a todos. Que estén muy bien, que disfruten, que descansen. Sí, que descansen. Chao, chao.